Las noticias de último momento. Estas son las imágenes que tienen que ver con el ministro Ginés González García, que había sido internado en el sanatorio Otamendi. El día de ayer exactamente, y ya a las 12:33 del mediodía recibió el alta el ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García, en el día de la fecha justamente, hace muy pocos minutos saliendo del sanatorio Otamendi, luego de recibir el alta médica, dada la buena evolución. Cabe aclarar, dice parte del comunicado, que se encuentra en buen estado de salud con diagnóstico de hematoma subdural laminar crónico, el cual no le genera ningún tipo de alteración neurológica, y se lo ve subiéndose a la camioneta, reincorporándose de esta forma a sus actividades laborales de forma inmediata. Bueno, nos alegramos por Ginés y estamos con un especialista muy conocido, el neurólogo Alejandro Anderson. ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por estar aquí, doctor. Gracias por invitarme. No, por favor. A ver, en principio, para bajar a la tierra, porque ayer todos dijimos, ¿qué le pasa a Ginés? Tiene coronavirus, justo el ministro de Salud no tenía nada que ver con esto. Se habla de una parestesia distal y queremos saber de qué se trata. Bueno, parestesia significa un trastorno sensitivo. En este caso, él habla de un trastorno sensitivo en la mano, en el miembro superior izquierdo. Eso puede corresponder... El hormigueo que leí. El hormigueo, claro. Ahora, eso puede corresponder a muchas cosas. Cuando alguien viene y te consulta, uno puede tener un problema en un nervio acá, un problema en la raíz, en la columna cervical, pero también puede ser un compromiso central. Quiero decir, el cerebro interpreta la sensibilidad en un lóbulo que se llama parietal, que es contralateral, lóbulo parietal derecho. Y si vos tenés algo que está irritando o dañando esa área, podés tener un trastorno sensitivo, en este caso de origen central. A ver, doctor, ahora seguimos, me parece muy interesante, ¿no? Pero está hablando precisamente Ginés, a ver qué dice sobre su salud. A ver, no estamos recibiendo el audio, ¿eh? Pero lo bueno es, doctor, que por lo menos se lo ve bien, y uno... le pregunto, ¿no? ¿Podemos vincular el estado de estrés por el que está atravesando el ministro? No sé, su obesidad, que tampoco debe ayudar. Para esto no tiene nada que ver. Mira, bueno, en realidad, bueno, y a lo que íbamos era que... Está como ahí lo está, estamos y escuchando. creo que todos los días tiene que hacer uno todo lo que puede, y más teniendo el honor de estar en un cargo como el que estoy yo, ¿no es cierto? Pero nada, tengo buen equipo, así que las cosas funcionan bien. No hay ninguna necesidad, ninguna razón para hacerme un hisopado. Lo que yo digo, que el hisopado debe hacerse a las personas que estén dentro de las características que se necesitan, no lo puedo transgredir por ser ministro. ¿Habló con el presidente, ministro? Sí, tuve muchas expresiones de afecto, el presidente, la vicepresidenta, el presidente de Chile. La verdad, me emocionaron mucho y le agradezco mucho a todos ustedes. ¿Habló sobre el tema de gestión con el presidente? ¿Sobre qué tema de gestión habló? No, pues lo que pasa es que teníamos un viaje pendiente hoy, que el presidente fue, y bueno, había unos cuantos contenidos de salud, hablamos un poquito de eso. Por supuesto me dijo que me cuidara y bueno. Ministro, le quiero consultar por el nivel de preocupación que tienen por el coronavirus. Ya el jefe de gobierno porteño dijo que estamos, no se sabe bien en qué nivel, pero escalando la montaña, el pico de pandemia. Argentina hoy, ¿en qué nivel está? ¿Qué nivel está atravesando? No, obviamente hay un incremento de los casos. Entró en el lugar peligroso, como son los barrios vulnerables, de la misma manera que hay instituciones vulnerables y hay personas vulnerables, hay barrios vulnerables, y eso naturalmente expande la casuística, como ustedes lo están viendo. Pero yo creo que tenemos absolutamente controlada la situación, estamos planteando operativos en muchos otros lugares, detectar, que significa encontrar pronto el primer caso y a partir de ahí aislarlo y cubrir todo el barrio vulnerable. Y esto nos obliga a trabajar más y mejor. ¿Está bien aislar las villas como se está haciendo en la provincia, ministro? Hay que cuidarlo. El aislamiento puede ser individual o puede ser tratando, si no se puede hacer de a uno, tratando de que sean un poco más personas, pero realmente hay que cuidarlo. ¿Estamos en el pico, ministro? No, a mí me parece que el pico va a estar en la segunda semana de junio, pero no me gusta adivinar mucho, ¿no? ¿Va a su despacho, ministro, ahora? Sí, voy a mi despacho. Gracias. Bueno, Muy bien, gracias. Gracias por su preocupación. Ahí estaba Ginés, que dijo que se va a su despacho, que esto no tuvo absolutamente nada que ver con el coronavirus, que no tenía fiebre ni ningún tipo de síntoma, esto aclarado por él mismo, ¿no? Pero quiero volver a lo que sí
realmente padeció en estas últimas horas y explicarlo nuevamente, que es lo de la parestesia distal, este hormigueo que usted hablaba en su brazo izquierdo, desde acá, desde la mano, desde la muñeca. Exactamente, ese hormigueo vos lo podés tener perfectamente en tu miembro superior izquierdo si tenés una irritación contralateral en el hemisferio cerebral derecho, en el lóbulo parietal. Ajá. En realidad, un hematoma subdural es una acumulación de sangre. El cerebro está envuelto por las meninges Claro. y tiene 3 capas. Entre 2 de esas capas, la aracnoides y la dura madre, se te aloja el hematoma subdural. ¿Qué quiere decir? Que lo tenés adentro del cráneo, adentro de la cabeza, pero lo tenés afuera del cerebro. Ahora, lo que genera el hormigueo, ¿es el hematoma subdural o al revés, el hematoma subdural el hormigueo? No, el hematoma subdural Sí. te genera una presión sobre el lóbulo parietal y hace que interprete mal la sensibilidad y uno tiene la idea de que hay un hormigueo. ¿Y eso hay que atacarlo rápidamente? Mira, todo depende. Los hematomas subdurales que se deben a la rotura de venas muy chiquititas que tenés justamente en ese espacio, en el espacio subdural, pueden crecer muy lentamente a lo largo de semanas o meses. En ese caso, el cerebro se acomoda y uno puede estar muy bien, lúcido, orientado y desarrollar sus actividades. Ahora, si ese hematoma se te desarrolla en menos de 24 horas, te vas a descompensar. ¿Ese fue el caso de Ginés? No. Acá estamos hablando de un hematoma subdural crónico. Tengo entendido que algo conocían y él está muy bien. Pero era producto de un golpe, ¿verdad? Bueno, o sea, sí o sí es producto de un golpe el hematoma subdural. Mira, ¿o no? los hematomas subdurales clásicamente siempre se ha interpretado que dependen de un traumatismo. Y de hecho que es típico el cuento. Una persona de edad que se pega, por ejemplo, con el lavatorio. Bueno, Cristina Kirchner. Absolutamente. No tuvo un hematoma Ese es subdural otro y fue caso. atendida por Facundo Mani. Exactamente. Relacionado, digamos, con accidentes caseros. Sí, perfectamente. Pero vos también pensás lo siguiente. Como el espacio donde se desarrolla tiene unas venas y con la edad esas venas se van haciendo cada vez más largas y finitas, a veces el traumatismo es tan leve que la gente no tiene registro. Claro. Entonces uno le pregunta, ¿se golpeó? No. Y a lo mejor tuvo algo mínimo. ¿Y esto puede repetirse? Habitualmente no, pero en realidad, ¿qué situaciones tenemos? Hematoma subdural. Pequeños, de evolución crónica, muchas veces se reabsorben y no se hace nada con el paciente, vos lo seguís. Ahora, en otros casos, por supuesto, que se opera. Se hace o un agujerito donde se extrae o una cirugía clásica. Pero cuando, digamos, lo extraes, hay un porcentaje que pueden recidivar. Así como tenés muchos pacientes que se recuperan perfectamente, que tienen una restitución ad integrum, hay pacientes donde puede recidivar y hay pacientes donde puede ¿Y quedar acá alguna se secuela aconseja neurológica. operarlo? Habría que tener el dato del tamaño que tiene. En general, los neurocirujanos dicen que si tiene menos de 1 centímetro, si es un hematoma subdural, laminar y de evolución lenta, no, aconsejan esperar. Ahora, ¿solo deviene de un golpe o se puede formar por otro motivo? Imagínate que vos tenés un problema de coagulación en la sangre por una enfermedad o lo tenés porque estás tomando el anticoagulante por otra patología, por ejemplo, una válvula cardíaca. En ese caso, es mucho más fácil que sangres. Claro. Y ahí se discute si hubo un traumatismo mínimo o no, pero evidentemente que cualquier ruptura microscópica va a hacer que sangres mucho porque tus factores de coagulación no funcionan. Y los factores exógenos, digo, el estrés, al que está sometido cualquier ministro, y más hoy el ministro de Salud. Su obesidad, que está a la vista, eso no ayuda. No, claramente que los factores de riesgo se pueden sumar, pero si me preguntaras puntualmente si el estrés tiene que ver, no, en realidad este es un tema orgánico, estructural. Ahora, si uno por un estrés de repente no ve bien las cosas, se golpea la cabeza porque se, digamos, caminó pensando en otra situación, bueno, ahí indirectamente sí, pero la verdad es que el estrés, no, esta es una patología orgánica, no depende de algo psicológico. Bien, ¿y está bien que se vaya al despacho ahora a trabajar? Como si no hubiese pasado nada. Mira, habría que ver si conocen el dato, si apareció la parestesia, pero él ya sabía que tenía algún pequeño hematoma y lo vienen controlando. Todo depende de la situación, depende del tamaño, depende de cómo está el paciente y depende de la historia. Y después, por otro lado, la verdad que no se trata de un ciudadano común. Se trata de una persona con mucha responsabilidad, es un ministro y además un ministro justo del área de salud. Entonces, claro, me parece que acá las variables que uno tiene en cuanto a que el indicazo no repose un paciente, acá juegan otros factores muy diferentes. Doctor, y por último, tomándonos del caso de Ginés, ¿quiénes son las personas más propensas a tener este tipo de hematomas subdurales? Si yo te dijera la cifra, hay 15 personas por cada 100.000 habitantes aproximadamente al año que desarrollan hematomas subdurales. La mayoría tienen como causa un traumatismo de cráneo, pero a veces, como te contaba, es muy sutil. Cuanto más ¿Un edad... chiquito también que se golpea la cabeza?
Bueno, es muy raro, pero aparte ahí hay otros tipos de hematomas que se suelen dar, no el subdural.